8:31 minutos, 7:31 en las Islas Canarias. Hora de nuestra tertulia. Don Juan Carlos Tellez, ¿qué tal está usted? Muy buenos días, don Luis. Pues muy bien, encantado de estar aquí. Siempre. Doña Rebeca Argudo, ¿qué tal está usted? Días. Muy bien, encantada de estar con vosotros. Y don Gorka Maneiro, que se incorpora a esta mesa de tertulia, ¿qué tal está usted? Muy bien, un placer volver a estar aquí. ¿Cuánto tiempo hacía que no nos veíamos? Pues igual 2 o 3 años. O más Incluso, sí. Sí, nos tiene usted que contar dónde anda. ¿Anda usted desaparecido? No, que le veo en las redes ahí sí, activo. No del todo desaparecido, no del todo. Bueno, no sé yo qué prefieren ustedes comentar. Porque es tanto? Que miremos por donde miremos la actualidad, es todo un tanto pestilente, aunque mezclado con noticias esperanzadoras. A ver, ¿qué quieren ustedes hablar? ¿De lo malo o de lo bueno? ¿De la imputación, de la publicación de la ley de amnistía o de la imputación del hermano de Sánchez, la dimisión de Yolanda Díaz y el palo que se han llevado determinadas fuerzas políticas en las europeas? ¿Qué les motiva a ustedes más? ¿Están más optimistas, más pesimistas, más cabreados, más esperanzados? Yo ya no sé si es bueno hablar de imputaciones. Ya es que hemos normalizado tantísimo la corrupción en este país, que lo hablábamos antes de entrar aquí al estudio, que parece que es un alivio, que por fin se va viendo la luz, pero es que ¿cuándo dejaremos de ver estas corrupciones? Usted no sabe quién soy yo, no es delito, ¿cuándo dejaremos de ver eso? ¿Cuándo dejaremos de normalizar que un cargo público se aproveche de su cargo para hacer negocio, para contratar a sus hermanitos, a sus primos, a sus parientes más cercanos o más lejanos? ¿Cuándo dejaremos de eso y cuándo empezaremos a hablar de, como lo hacen en Estados Unidos, ¿no?, del contribuyente? Vamos a hablar ya del contribuyente, vamos a saber que el dinero no es un dinero que aparece en la calle o que cae del cielo, como siguiendo esa doctrina de Carmen Calvo, ¿no? Vamos a empezar a saber que el dinero es del contribuyente, del que contribuye, del que trabaja cada mes, para ver cómo al final de ese mes se va gran parte de su trabajo en contribuir, y no en contribuir precisamente a que el hermano de nadie se haga millonario. No, y sobre todo lo que decías antes tú, perdona, el no tener que esperar al último momento a que la cosa ya sea exageradamente escandalosa y a que haya un motivo extra, ¿no?, para sacar eso a la luz. Y a mí me da rabia que se acojan siempre a, bueno, pero a lo mejor no es ilegal, habrá que demostrarlo. Bueno, como mínimo no es bonito, ¿no? Y a lo mejor también deberíamos de tener como ese cierto pudor, o exigir ese cierto pudor a que hay cosas que a lo mejor no están tipificadas como delito, pero tampoco son moralmente demasiado aceptables, ¿no? Sí, eso es lo que hablábamos, que alguien cuando llegue a un cargo público de cierta responsabilidad diga a su alrededor: quietos, claro, que ahora hay que ser más pulcros todavía de lo que éramos antes, si cabe. Yo confío en la pulcritud de todo el mundo, pero cuando llegamos a un cargo público, señor, hermano, primo, haced vuestro negocio privado, vamos a apartarnos de lo público, a mí no me llaméis para salvar ninguna papeleta, porque al final lo que decimos, cuando las cosas se van complicando, sale a la luz, y por suerte todavía no, sale sí, lo bueno, luz, la buena noticia es que funciona. Claro, por eso sí que no es todo tan negativo, es bueno final, que al final se vaya sabiendo, pero y no solo eso, sino que existan esas investigaciones significa que funciona, y luego que se defiendan donde se tienen que defender, obviamente, y al menos demuestra que la justicia está ahí, que de momento vamos a ver cuánto tarda. No sabemos si la española, la europea o la que sea, pero al menos las herramientas siguen ahí para poder ponerlas a nuestro servicio. Eso es. Sí, lo que pasa es que corrupción ha habido siempre en España, ¿no? Y ha habido épocas en las que ha habido incluso más corrupción de la que hay ahora, o mucha más, ¿no? La diferencia es que ahora tenemos a un presidente del gobierno que es más hábil que todos los anteriores juntos, y que es capaz no solamente de que no le afecte demasiado, sino incluso de beneficiarse de la situación en la que se encuentra, ¿no? Se le imputa a su mujer,
se le imputa a su hermano, se publica la mayor de las corrupciones, que es la ley de amnistía, y sin embargo, a pesar de todo eso, en fin, sigue bastante fuerte y la oposición no es capaz de ser lo suficientemente inteligente como para sacarlo de la Moncloa. Esta es la diferencia, yo creo, fundamental en relación a años anteriores. Corrupción ha habido siempre, ahora también la hay, pero tenemos a un presidente del gobierno que es muy hábil y que es capaz de dar la vuelta a la situación y es capaz también de convencer a la gente para que lo siga votando. Más allá de que no gane elecciones, es capaz luego de, a través de pactos, mantenerse en la Moncloa. Pues menos mal que es muy hábil y ha perdido 2 millones de votos. Yo no lo llamo hábil. No, digo, si no llega a ser hábil le sale a devolver, Total. ¿no? O sea, 2 millones de votos ha perdido, que se dice pronto. Yo creo que pero sigue en la Moncloa, sigue en la Moncloa. El PP tiene enormes dificultades para hacerse con el poder, que es su máximo objetivo. Parecía en un momento determinado que Podemos iba incluso a sustituir al PSOE, no lo consiguió, no solamente eso, sino que Podemos ahora está casi desaparecido. Es Pedro Sánchez quien crea Sumar, quien encubre a Yolanda Díaz, quien la fortalece, quien le da aire, quien es capaz de hacer que se cree una fórmula y una marca que es una sopa de letras como la de Sumar. Sumar sustituye a Podemos, sigue gobernando con Sumar y ahora Sumar está a punto de desaparecer. Ese es Pedro Sánchez. No tiene escrúpulos, no tiene límites morales y por eso digo yo que es muy hábil, sin que esto sea lógicamente éticamente muy bueno en política, ¿no? Pero pues es práctico. Y ahí está, con el centro derecha y la derecha dividida y él cada vez haciéndose con todos los votos de la izquierda, incluso de la extrema izquierda. Pero ¿eso es bueno o es malo? Es decir, el PSOE, vamos a suponer que absorbe a Sumar ahora desaparece porque está implosionando, Podemos pues ya es casi una reliquia del pasado y Pedro Sánchez se queda con toda la izquierda para él. Pues entonces no suma, no llega a la Moncloa, no puede conseguir la mayoría absoluta. Pedro Sánchez necesita algo a su izquierda que recoja un cierto voto para conseguir los escaños clave que necesita para la mayoría absoluta. Si Sumar implosiona, pues estupendo, pues a lo mejor Pedro Sánchez logra, yo qué sé, 140 escaños. Correcto. Pero no llega a gobernar. Sí, entonces puede ocurrir eso en el futuro, efectivamente. El PSOE necesita a un partido político a su izquierda que lo complemente para que juntos alcancen la mayoría absoluta, cierto, pero teniendo en cuenta todo lo que ha pasado en los últimos tiempos, los indultos, la amnistía, los episodios de corrupción, sus cesiones ante los independentistas, y a pesar de eso sigue bastante fuerte o ha resistido, es incluso probable que de cara al futuro se fortalezca si el PP, en fin, no espabila, ¿no? Porque también el PP tendría que pactar con Vox, algo que lo incomoda y algo que le podría perjudicar en el medio plazo, con lo cual, en fin, no sabemos lo que va a pasar en el futuro, pero está todo bastante abierto. ¿Usted qué cree, doña Rebeca? ¿Cae Pedro Sánchez? Yo es que yo creo, o sea, a ver, yo diría que de esta ya sí, pero es que yo he dicho de esta ya sí tantas veces que ya no me atrevo y entonces digo, no cae. O sea, si tengo que hacer caso al histórico, porque es que si hacemos recuento, ¿cuántas veces hemos dado por muerto a Pedro Sánchez? Pero vamos, es que le hemos dado por muerto desde antes incluso de ser secretario general. Y no solo eso, es que encima ha sido capaz de convertir en éxito lo que es un fracaso. O sea, no ha ganado unas solas elecciones, siempre ha sido presidente aritméticamente, ha sido el primero que llegó a presentarse a un acto de investidura y no salió investido, ha sido el primer candidato que llega por una moción de censura, que dice que va a convocar enseguida elecciones, que no convoca, primera gran mentira que nos... Quiero decir que es que
ha hecho de que para mí ese es yo no diría de Pedro Sánchez que es hábil, lo que creo es que como no tiene ningún tipo de límite moral y es absolutamente impúdico, si te da igual mentir, no tienes ningún límite que transgredir y eres capaz de absolutamente todo, es que claro, el resto está en inferioridad de condiciones absolutas, aunque solo sea por sus propios límites y su propio pudor. Entonces, claro, este hombre es imbatible. Pero para mí el gran logro suyo es ser capaz de hacer de cada fracaso un éxito, porque incluso que te imputen a la mujer lo convierte en bandera y acaban coreando Bego, o sea, que claro, no solamente sigue vivo, sino que ha eliminado políticamente a todos sus rivales desde hace bastantes años. Albert Rivera, Pablo Casado, Pablo Iglesias, aparte de sus rivales internos dentro del Partido Socialista, se ha hecho el amo del partido. Ahora Yolanda Díaz, todos van cayendo, menos él. Al final caerá, evidentemente. ¿Cuándo? Pero claro, ¿cuándo y cómo? Porque yo ya escribí hace, no sé si un año, que era el fin de Sánchez, y ahí sigue. Caerá. Todos tenemos el problema, columna, claro, sí. efectivamente, el problema no es... Podemos no es decirlo cuando... de Churchill, esto no es el fin, ni siquiera el principio del fin, pero sí el fin del principio. ¿No? El problema no es que caiga, que caerá, y ojalá caiga cuanto antes. El problema es cómo va a dejar no ya el PSOE, que importa menos, sino sobre todo cómo va a dejar España, ¿no? Cómo va a dejar España como país. Hombre, si logra acabar con el PSOE, al menos habría hecho un servicio a España, ¿eh? Porque no hay partido más tóxico en nuestra historia democrática. ¿Usted cómo lo ve? ¿Cuándo cae Pedro Sánchez? Yo la semana pasada creo que defendí en esta mesa que no iba a caer todavía y sigo sin verle caer. Tampoco por lo del hermano, o sea, ya tiene a la mujer y al hermano imputados. No, yo creo que no, a no ser que ya haya pues una imagen de entrada en prisión, algo así, que sabemos que todo se dilata mucho. Pero es verdad que la erosión que ha sufrido Pedro Sánchez en las europeas, el Partido Socialista, es mucho menor que la erosión que está dejando en el país. Y aquí está la carrera en ver quién cae antes, si Pedro Sánchez o España. Y como comentabais, es una persona tan amoral que va a hacer lo posible. Es que lo está haciendo y lo seguirá haciendo. Y luego es una persona tan experta en gestos que conseguirá, es decir, es el que pierde, necesita un partido a la izquierda, lo volverá a crear de la manga, no pasa nada. Creo que antes de presentar su renuncia al frente de Sumar, Yolanda Díaz se aseguró de que iba a seguir con su cargo de vicepresidenta segunda y demás, y Sánchez le dijo que sí, con lo cual en una semana Sánchez le pondrá la espada en la cabeza a Yolanda Díaz y se inventará, saldrá una persona que a lo mejor el 90% de los españoles no conocen y de repente será una mujer, posiblemente, eso ya lo veremos, una estadista nata, alguien pues como se incumplió. Tengo la candidata ideal, Mónica García. Como se incumplió su momento a Yolanda Díaz. Pues Mónica García, le vemos ese discurso que tiene, le vemos esa nada que supone, pero es cuestión de hacer gestos. Aquí este señor es verdad que es un funambulista, es un experto en gestos, mientras se tiene la mano aquí, te ha desaparecido por el otro lado media España, literalmente. Y al final yo creo que sigue adelante, ¿eh? Pues yo creo que podemos encontrarnos con elecciones generales pronto, y me explico. Pedro Sánchez ya hizo la jugada del 23J después de la debacle del 28M, donde su partido quedó laminado en ayuntamientos y comunidades autónomas, de huir hacia adelante, es decir, sí, con que palo en las municipales y autonómicas, pues órdago, convoco elecciones generales. Exactamente la misma jugada que ha hecho Macron ahora en Francia, en vista del ascenso de Marine Le Pen, decir, pues órdago, convoco elecciones a la Asamblea Nacional de Francia. En estos momentos Pedro Sánchez se encuentra con su mujer imputada, su partido sometido a investigación con el caso Koldo, el hermano ahora imputado, Sumar, que se le está cayendo a trozos. De todo eso, ¿a él qué le importa? Pues supongo yo que solo le importa una cosa, que es que no imputen que a su mujer no la pongan los grilletes. ¿Cómo puede Sánchez evitar que a su mujer le pongan los grilletes? Hombre, pues está intentando varias cosas. Por ejemplo, parece que está movilizando a la Fiscalía Europea para que absorba el caso Begoña Gómez y hacerlo dormir en algún cajón de por ahí Bélgica o donde sea.
Pero eso puede salir bien o puede salir mal. Hay otra manera de proteger a Begoña Gómez, que es aforarla. Momento. Entonces, ¿cómo la puede aforar? Pues solo hay una vía, convocando elecciones y metiéndola en listas. Free Bego, acudid a defenderla. Y entonces, en el momento en que la elijan diputada, pasa a ser aforada. El caso de Begoña Gómez tendría que pasar al Supremo y allí confiar en que pueda controlar mejor las cosas, por ejemplo, a través de un pacto con el PP. Yo creo que van a ir por ahí los tiros. Lo que no sé es si convocará ya o esperará a que fracase la investidura de Illa en Cataluña y convocan simultáneas, ¿no? Catalana y nacional. Sería ya demasiado escandaloso, quiero decir, incluso para él parece demasiado, ¿no? Coger y presentar a Begoña en las listas, que no me extrañaría. Más de él ya peronista, no me imposible. Nada. No, total. Y además iría en la línea del personaje y acabaría de dibujárnoslo. No, si no es que me fuese a sorprender. O sea, lo que realmente es que me daría mucha pena que ni algo tan escandaloso como ese hiciese que se moviera algo, pero es que parece que él... Yo lo llamo, porque me hace gracia, y lo llamo el síndrome de Loles León, que es aquellas declaraciones que hizo de, no, es que yo siempre he votado al PSOE y voy a seguir votando al PSOE y yo lo que diga el PSOE. Pues eso parece que es el gran síndrome, ¿no?, en este momento de la izquierda o de la gran mayoría de los votantes de izquierdas en este país. Entonces, a mí, convocar elecciones generales en ese momento me parecería una buena estrategia para él, primero por tener a Sumar y a Podemos prácticamente convertidos en zombies, pero además porque ¿cuál es la otra alternativa a la izquierda? Y la gente de izquierda siempre va a votar a la izquierda. Además, ni siquiera le permites a Izquierda Española, por ejemplo, poder estar preparados para presentarse en unas generales después de lo que ha pasado en las europeas. Entonces, claro, la jugada me parece magistral. Es convoco elecciones, asusto con la ultraderecha y ya sé que todo ese bloque inamovible de dolientes del síndrome de Loles León me van a votar a mí. Pero le funcionaría, es decir, para proteger a Begoña Gómez ni siquiera necesita ganar las elecciones. Él, pero es que tú crees que le importa, es que yo dudo que también que le importe tanto Begoña Gómez, desde el punto de vista de que creo que solo se importa a él. Entonces, si él cree que Begoña esté imputada, hace que le salgan un montón de votantes a gritar que el bulo, que el fango, y puede agitar todo ese miedo a la ultraderecha, fijaos lo que viene, fijaos lo que están haciendo con mi mujer, él sacrifica a su mujer en el altar de su propio ego. Estoy de acuerdo. Yo no tengo pruebas, pero tampoco dudas de que le importa un bledo, a él hasta le Begoña importa Gómez. Solo él. Pero la pregunta es, ¿a quién le importa? ¿Qué le importa a Begoña Gómez? Es que Begoña Gómez es un eslabón débil en estos momentos de la cadena, y yo, si fuera Begoña Gómez, no me apetecería en absoluto que un juez me interrogue y me impute, y la posibilidad de ir a la cárcel, y más teniendo en cuenta que pienso que a mi marido tampoco le importa que yo vaya a la cárcel, con lo cual digo que yo me voy a comer el marrón, querido, pues, ¿no que yo que no soy Einstein y a quien me han dicho que haga una serie de cosas, ahora me voy a comer el marrón que te corresponde a ti. Yo creo que no sabe que esa reflexión, yo creo que esa reflexión no la hace. O sea, Begoña Gómez. Estoy segura, porque después de que has dejado que te pasen arriba y abajo, que haya pulseritas y que te pongan el rock de la cárcel mientras te pasean para arriba y para abajo, yo creo que tienen tal sensación de impunidad que ni siquiera se han planteado que pueda llegar a pasar nada de eso. O sea, yo creo que para ellos esto es un mero accidente, una anécdota a superar, y que si encima pueden rentabilizarla, es que yo de verdad que estoy convencida de que por su cabeza no pasa. O sea, yo creo que tienen tal sensación de eso, de impunidad, de estar por encima del bien y del mal y de que son intocables, que no creo ni que hayan hecho esa reflexión. Yo tengo dudas de que Begoña Gómez vaya a acabar en la cárcel. Una cosa es que los comportamientos de Begoña Gómez no sean, digamos, muy ejemplares, ni mucho menos, sino todo lo contrario. Otra cosa es llegar a la conclusión de que vaya a acabar en la cárcel. Me parece excesivo. Por otro lado, sí pienso que Pedro Sánchez va a actuar en función de sus necesidades políticas y para seguir siendo presidente. Sí veo probable que adelante las elecciones generales para hacerlas coincidir con las catalanas, si las hubiera. En ese caso sí, tendría un buen granero de votos en Cataluña, ¿no? Esa opción sí que podría ser interesante para tratar de acercarse, evidentemente no a la mayoría absoluta, pero sí estar en condiciones de sumar con el resto de partidos que quedan a su izquierda, los partidos reaccionarios que quedan a su izquierda.
esa opción sí. Si no, yo creo que puede seguir sin convocar elecciones, puede seguir siendo presidente, bueno, al menos un tiempo más. Y también me imagino que confiará en que Illa finalmente vaya a ser presidente de la Generalitat de Cataluña, cosa que no está clara. No está clara ni descartada tampoco. No está descartado, aunque visto lo que pasó ayer con la mesa del Parlamento catalán, que es un principio de acuerdo entre las fuerzas separatistas, no sé yo si va a ser Illa presidente de la Generalidad. Bueno, le concede la presidencia del Parlamento a Junts y luego llega a un pacto con Esquerra para ser el presidente, y que Esquerra pueda tener o seguir teniendo influencia en el gobierno de España para seguir obteniendo beneficios políticos y económicos, que es lo que en el fondo seguramente quiere, más allá de la independencia o hasta que no se alcanza la independencia, ¿no? Seguir viviendo del cuento de ser nacionalista más que alcanzar la independencia de un día para otro, cosa que lo veo complicado. Sí, por el camino, mientras tanto, ir consiguiendo concesiones. Ya se hablaba de ese banco público bajo el control de Esquerra. Al final es todo, es el mercadeo, ¿no?, de todo esto. En cuanto a lo de Pedro Sánchez, bueno, habrá que ver primero el factor Europa, factor fiscalía europea, si llega allí, porque ahora quedan muchas negociaciones por delante para elaborar las nuevas comisiones y el nuevo Parlamento Europeo y demás. Y luego yo creo que la pregunta no es si convoca elecciones es la caída de Pedro Sánchez. La pregunta es si convoca elecciones, ¿no volverá a salir Pedro Sánchez? Porque al final, claro, al final sí. Es lo que comentabais, con Sumar, que nunca ha existido, y Podemos, que es la parte combativa, que ya está enterrada. Podemos ya además tiene lo que quiere. Bueno, Podemos ahora con el tema de Yolanda Díaz, la dimisión de Yolanda Díaz. Ahora es cuando crecerá. Podría resurgir y que salga de ahí una cosa nueva, liderada por Íñigo Errejón o alguno de estos. Pero Sánchez es capaz de absorber perfectamente. Absorberlo justo, porque también le interesa que eso siga existiendo, pero sin fuerza. Claro, Lo que que interesaba era el Podemos de Pablo Iglesias, porque Pablo Iglesias era casi tan listo como él. Pero si en lugar de Pablo Iglesias tienes a Yolanda Díaz o alguno de los otros que pululan por ahí, pues le podría venir bien a eso me refería con el crear una nueva figura, un nuevo vicepresidente o vicepresidenta que me venga bien, o alguien nuevo que me dé ese apoyo, que puedas ir inmolando ese milloncito de votos, y dentro de un año pues caes otra vez, ya me invento otra figura, no pasa nada. Si es que es lo que te digo, es que crea del barro. Pedro Sánchez crea del barro a gente que consigue que le sirvan al final de apoyo, porque es lo que vemos. El Sumar ha sabido sumar con quien sea, con el Diablo, con Bildu, con quien sea, él sabe sumar y no tiene ningún... Porque no tiene ningún prejuicio. Claro, por eso yo no sé si el convocar elecciones sería un fracaso, un adiós de Pedro Sánchez, o sería otra nueva consolidación de Pedro Sánchez, como la que venís comentando desde hace 4 años, que parece que va a caer y no cae. O puede ocurrir que lo de Begoña Gómez quede finalmente en nada. La economía... Y encima pueda vender su historia de fijaos, soy una víctima. Evidentemente, soy una víctima. La macroeconomía va más o menos bien. Los datos económicos, más allá de que la gente o mucha gente no llega a final de mes, son relativamente buenos. Se crea empleo. Ya se ha superado, se ha olvidado la ley de amnistía. Gobierna en Cataluña. Illa es una persona moderada, razonable, Cataluña funciona, no hay mayor problema, etcétera. Y en ese escenario, con un PP que tiene un líder con sus limitaciones, teniendo en cuenta que el centro derecha y la derecha están divididos, pues ahí Pedro Sánchez, en fin, o sea, estaría casi en disposición de volver a ganar. Y como el PP, según dice, tiene que gobernar la lista más votada, pues quizás Feijóo decida dejar que Pedro Sánchez, si gana las elecciones, puesto que tiene que gobernar la lista más votada, ¿no?, le deje finalmente gobernar. O sea, la cosa está abierta, como suele estar en política casi siempre. Parece que va a ocurrir A y ocurre B, y con Pedro Sánchez pues mucho más. Efectivamente, Pedro Sánchez merece caer, merecemos otro gobierno, merecemos otras políticas, pero los ciudadanos van decidiendo. Y el PSOE, que parecía que se hundía, pero no de ahora, sino de hace ya bastante tiempo, ya desde Zapatero parecía que el PSOE, en fin, ya no era lo que era, se había convertido en un partido populista, hace 2 años estaba a punto de desaparecer, y bueno, pues ahí sigue. Entonces, lo que tiene que haber es otra cosa que sustituya al PSOE, o otro partido que le supere en las urnas. Los rivales políticos deberían ser también pues un poco más hábiles y un poco más listos.
y presentar una oferta política que pueda convencer a la mayoría de los ciudadanos, aparte de criticar pues todo lo que ha hecho Sánchez. Pero no lo hacen. Claro, no hay una oposición. Es que decimos, la ley acabas de comentar que la ley de amnistía está superada. Es que se publica hoy en el BOE y ya está superada. Es que olvidada por los ciudadanos. Olvidada porque no hay una batalla. Es que no hay una oposición que dé la batalla. Es que tienes pues no estoy de acuerdo. Hay una oposición que dé la batalla. Lo que pasa es que es la minoritaria. La minoritaria, sí, claro. Me refiero a la oposición mayoritaria, pues que se termina convirtiéndose en eso, en la declaración vacía, en el ministerio de la oposición. Pero es que la mayoritaria además le compra el marco argumental a Sánchez, entonces es muy difícil romper ese. Nos movemos en unos términos en los que si incluso esa mayoría de derechas y el centro le está comprando ese marco argumental, ahí no hay nada que hacer, si es que él es el mejor moviéndose en esos términos. Lo que pasa es que entonces mientras no se rompa esa dinámica y quien la puede romper en un momento dado es la minoría, pero si la mayoría te está señalando además, a mí hay una cosa que me tiene consternado, que es la frase esa de Rajoy, de que no cita a declarar a Begoña Gómez a la Comisión de Investigación del Senado, porque es que no es su estilo. Pero o sea, yo me acuerdo del chiste aquel que contaban de un español, Taur, un Taur español que le está hablando con un amigo y dice, me invitaron a una timba el otro día en un club de estos en Londres, y dice, ¿y qué tal? Y dice, pues nada, yo llegué allí y entonces nos ponemos a jugar. En una de estas digo, tengo póker, y entonces iba a sacar las cartas y me dice uno de los del club, no, por favor, no hace falta que las enseñe, somos caballeros. Y dice el amigo español, ¿y qué pasó? Y dice, pues claro, que los desplumé a todos, ¿no? Dice, no son caballeros, no hace falta que les enseñe las cartas, pues no se las enseño, ¿no? Porque yo no soy un caballero. Entonces, claro, tú juegas contra alguien que no es un caballero, que es Pedro Sánchez, que utiliza todas las herramientas, y dices, no llamo a declarar a Begoña Gómez, porque no es mi estilo. Y dice, bueno, pues así estamos como estamos, pero oiga, se está cayendo España a pedazos, ¿no? Tenemos una oposición en la derecha, una oposición mayoritaria, como vosotros decís, que está incurriendo en graves errores, o que no es lo suficientemente contundente, o que no es capaz de presentar un proyecto alternativo, pero tenemos también una oposición minoritaria, ¿no?, que sería Vox, que está siendo en determinados momentos bastante torpe. Es decir, en política no basta con ser contundente para hacer una muy buena oposición. Además de ser contundente, hay que ser inteligente. Si eres contundente pero torpe, lo que haces al final es fortalecer a tu adversario. Y ha habido episodios claros en los que Vox le da votos a Sánchez, con la presencia de Milei, por ejemplo, que fue prácticamente el primer acto de campaña del Partido Socialista. O sea, la presencia de Milei en el acto de Vox fue el primer acto de campaña. Me sorprende eso que dice. Hacemos una pausa publicitaria y me lo explica ahora más en detalle.